¿qué tal? Bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar del tamiz neonatal cardíaco. Si recuerdan, la semana pasada, el martes pasado, hablamos de los tamices neonatales en general. Y uno de ellos que ya es ley en nuestro país es el tamiz neonatal cardíaco y me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida a la senadora Audelia Villarreal, la presidenta de la Fundación Corazón de Niño, para que nos platique de los antecedentes del tamiz neonatal cardíaco en México. Senadora, adelante, por favor. Muchas gracias, Jan. Qué gusto. Pues sí, comentarte que a partir del 1 de junio del 2021, las y los niños que nazcan en nuestro país tienen el derecho a que se les practique el tamiz neonatal cardíaco, una prueba sencilla, de bajo costo y que puede levantar una alerta ante una cardiopatía compleja que permita salvar la vida del bebé. Este tamiz nace en septiembre del 2011 en Estados Unidos y se logra en ese país la legislación y posteriormente en otros países. Con esta referencia, en 2015, Ayuda a Corazón de Niño AC presentó la iniciativa al Congreso Local de Baja California Sur, misma que se aprobó, y en ese mismo año el Estado de Hidalgo lo implementa formalmente y en 2016 Sonora logra la legislación estatal. Al día de hoy, otras entidades lo han implementado, aunque de manera parcial, pero con presencia importante, como lo son Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Puebla. De estos 11 estados del país, les puedo decir que tenemos grandes testimonios de parte de las familias y de parte de quienes están al frente del paciente y que el tamiz neonatal cardíaco ha proporcionado una respuesta rápida para el plan médico a seguir. En 2018, Corazón de Niño presenta la propuesta a nivel federal. Gracias a eso, hoy el tamiz neonatal cardíaco en México es un derecho escrito a través de la reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, en la que se adiciona un párrafo para incluir el tamiz neonatal cardíaco como una prueba obligatoria antes del alta hospitalaria. Esta reforma está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que lo hace completamente de carácter oficial y mandatorio para todo el sistema de salud en el país. Pues muchísimas gracias a Audelia Villarreal, presidenta de Corazón de Niño. Y bueno, pues me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida al doctor Jesús de Rubens, cardiólogo pediatra. Doctor de Rubens, ¿nos puede explicar, por favor, qué es una cardiopatía congénita crítica y cuáles son las cardiopatías que detecta el tamiz neonatal cardíaco? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Yayan. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes, congénitas, esto quiere decir con lo que nacen los niños, que existen en el mundo. En México son las malformaciones congénitas más frecuentes. Son alteraciones, muchas de ellas son graves, complejas por su gravedad. El 30% de las cardiopatías congénitas que no se detectan en la etapa neonatal llegan a morir estos pacientes. De tal manera que era muy importante o es muy importante detectar a tiempo estas cardiopatías para darles el tratamiento adecuado, porque hoy en día hay un tratamiento para estas cardiopatías y entonces aumentar la sobrevida de estos pacientes. El tamiz neonatal cardíaco detecta cardiopatías de suma gravedad que pueden ser mortales en las primeras semanas de vida. De tal manera que es un instrumento que nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico y por lo tanto un tratamiento adecuado y aumentar la sobrevida de estos pacientes. Cardiopatías que son cianógenas, esto quiere decir con falta de oxigenación que afecta a todos los tejidos y o bien alteraciones a nivel de la aorta, obstrucciones que también son de suma gravedad. Así es que por este método parece que podemos tener un gran alcance en los niños mexicanos con cardiopatías para su detección temprana y aumentar la sobrevida de estos niños. Doctor de Rubens, muchísimas gracias por habernos acompañado, senadora Audelia Villarreal, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con otros cardiólogos, pediatras, neonatólogos y otros pediatras y médicos acerca de este tema. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En mi cita médica estamos hablando del tamiz neonatal cardíaco. Yo quisiera preguntarle al doctor Moisés Mier,
Doctor Moisés Mier, cardiólogo pediatra, cuéntenos por favor en qué consiste el algoritmo que propone el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco. Hola, Diane. Gracias por la invitación. El algoritmo que proponemos en el Comité Mexicano es básicamente diferente al que se propone hoy en día en los Estados Unidos en 2 puntos. Lo primero, proponemos un punto de corte diferente al habitual, y esto entendiendo que más de la mitad de la población mexicana vivimos a una altitud mayor a los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Sabiendo que esta altitud influye negativamente en los resultados falsos positivos, es decir, más niños van a salir positivos cuando en realidad no lo son, proponemos 2 puntos de saturación menores, es decir, siendo un poco más flexibles en este aspecto para así con ello evitar los falsos positivos. Y el segundo importante que proponemos en el Comité Mexicano es adicionar el índice de perfusión. Es una medición que también se toma con el oxímetro de pulso para tratar con ello de incrementar el número de pacientes que potencialmente podríamos diagnosticar con el tamiz neonatal cardíaco. Ay, muchísimas gracias, doctor Mier. Doctora Jiménez, ¿por qué recomiendan ustedes que se haga el índice de perfusión? ¿Qué es y qué relevancia puede tener? Muchísimas gracias por la invitación, por la consideración. Y bueno, el índice de perfusión es una variable que nosotros estamos considerando adicionar a estos algoritmos, como ya bien lo mencionó el doctor Mier, y es una estimación indirecta y no invasiva de la perfusión periférica. ¿Qué quiere decir esto? Es la fuerza de la señal del pulso arterial en los tejidos periféricos. ¿Para qué nos sirve? El índice de perfusión nos sirve en términos generales para disminuir la tasa de falsos negativos de cardiopatías congénitas críticas. Los falsos negativos son aquellos pacientes que pasan como sanos, no se detectan, pasan como sanos y en realidad estaban enfermos. Y entonces, ¿en qué patologías nos ayuda más? ¿En qué cardiopatías congénitas críticas nos ayuda más? En aquellas que son algunas de las más frecuentes obstructivas izquierdas, como por ejemplo la coartación aórtica, en donde hay una obstrucción de la aorta que no permite el paso adecuado de sangre hacia la parte distal o las extremidades inferiores, por ejemplo, de los niños. Muchas gracias, doctora. Doctor Humberto García, también cardiólogo pediatra. Doctor, explíquenos, por favor, ¿qué es lo que se hace ante un tamiz cardíaco positivo? Gracias, Diane, por la invitación. Bueno, una vez que hemos aplicado el tamiz cardíaco, que es un test de screening, no es un test confirmatorio, pues tenemos varias rutas, ¿no? Si el tamiz cardíaco es positivo, entonces la unidad médica debe de activar una cadena de consecuencias que deben de permitir asegurar que este paciente con una potencial cardiopatía grave esté en las mejores condiciones. Una vez que el paciente sale positivo, el siguiente paso es inmediatamente tener un escenario de seguridad para este paciente, tenerlo vigilado, ya sea con monitores, con gente especialista en cuidados neonatales, y si no se tiene las condiciones como en nuestro país, en muchas unidades de segundo nivel, por lo menos tener el seguimiento de los signos vitales. Se tiene que activar la referencia de este paciente a centros de con unidades de cardiología pediátrica para poder hacer el ecocardiograma y confirmar la enfermedad. En muchas ocasiones esto puede demorarse no horas, sino días, y la idea de que nosotros compartamos esta prueba, la cual tiene una sensibilidad y especificidad bastante buenas que nos orientan hacia una cardiopatía congénita, y si este paciente se agrega una exploración física intencionada, podemos incluso iniciar prostaglandinas para asegurar el conducto arterioso, aunque no tengamos eco si se demora. Muchas gracias, doctor García, doctora Jiménez, doctor Mier, muchas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Hacemos una pausa, regresamos con este tema. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del tamiz neonatal cardíaco y además de detectar las cardiopatías congénitas, el realizar una oximetría de pulso a los recién nacidos
tiene otros beneficios. Doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, explíquenos, por favor, cuáles son estos otros beneficios. Hola, Diane, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder mencionar lo que estamos trabajando por nuestros recién nacidos. De hecho, podríamos decir que la salud del adulto es responsabilidad de los que vemos niños. Y en el caso de México, la retinopatía del prematuro es la principal causa de ceguera prevenible. De ahí la importancia de ver la saturación en el momento que nace el bebé de oxígeno. A veces pensamos que el oxígeno siempre es benéfico y que mientras más se dé, mejor, pero en el caso de los prematuros que tienen la retina tan sensible y todavía muy inmadura, puede ser dañino. Por eso aquí necesitamos medir la saturación de oxígeno en el momento de la reanimación y, a diferencia de lo que pasa en edades posteriores, no debe de sobrepasar del 85 al 95% de saturación. Es importante aclararlo porque pueden confundirse con lo que estamos detectando para cardiopatías congénitas. Pero esto es solamente en los primeros minutos de vida y que es tan importante que no sobrepase de esa saturación. Y de ahí la importancia de un equipo sensible y que tengamos un mejor futuro en el desarrollo visual de nuestros niños. Gracias, Diane. Muchísimas gracias, doctora Robledo, muchísimas gracias. Pasamos a continuación con el doctor Luis García, quien es médico y doctor en ciencias. Doctor García, explíquenos, por favor, ¿cuál es el beneficio desde el punto de vista económico de realizar el tamiz neonatal cardíaco? Porque obviamente el beneficio social y familiar para la vida del niño está claro, pero económicamente... Hola, Diane, muchas gracias por la invitación. Definitivamente existen muchos, digamos, beneficios económicos, sobre todo cuando se detecta de forma temprana a estos niños. Al evitar las complicaciones al inicio de la vida, en los primeros días, puede significar un ahorro muy importante, no solamente para los familiares y para el niño, sino para el sistema de salud. Hemos visto en los análisis cómo el costo en nuestro medio es mucho más pequeño comparado con países de altos ingresos. Por lo tanto, detectar un niño más en nuestro medio es factible y es costo efectivo. Entonces, nosotros también analizamos como tal el análisis de costo-efectividad, que es no solamente en cuestiones monetarias, sino cuántos años de vida podemos salvar cada año en la población infantil de México. Entonces, el tamiz neonatal cardíaco como tal, lo más importante es los años de vida que se puedan ganar con esto. Y esto representa una ayuda, o más bien algo que podamos nosotros como tal disminuir algo como la mortalidad infantil a causa de estas enfermedades. Entonces, no solamente es monetario, sino los años de vida que se puede ganar con este tamiz. Muchísimas gracias, doctor García. Doctora Alicia Elizabeth Robledo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mi Cita Médica. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del tamiz neonatal cardíaco y en varios puntos de la República Mexicana hay gran experiencia con este tamizaje y para ello me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida al doctor Luciano Mendiola, neonatólogo, con la experiencia en Hidalgo. Doctor, cuéntenos por favor la experiencia en este estado. Con mucho gusto, Diane. Un placer estar aquí con tu auditorio y comentar que efectivamente en el estado de Hidalgo iniciamos con este programa hace 7 años, en el 2015. Empezamos primero con un estudio piloto en 2 hospitales, el Hospital General de Pachuca y el Hospital Obstétrico, con 1,700 pacientes. Y eso nos dio la pauta para continuar con ese trabajo en el resto de los hospitales de Hidalgo, que son actualmente 15, cada uno de ellos provisto con un oxímetro de alta tecnología. Y hasta la fecha, pues esto nos ha permitido tamizar a poco más de 38,000 recién nacidos. Hemos tenido el apoyo del Hospital del Niño DIF aquí en Hidalgo, a través del Servicio de Cardiología, quien se encarga de realizar
las ecocardiografías en aquellos pacientes que salen con tamices positivos. Y desde luego también mencionar el apoyo que hemos recibido por parte del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a través del servicio de cardiología, el doctor Julio Ermenger, quien nos recibe los pacientes que requieren algún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, hasta ahí, pues mi agradecimiento y pues en resumen lo que hemos realizado en el estado de Hidalgo hasta el momento. Muchísimas gracias, doctor Mendiola. Doctora Erika Sosa, también cardióloga pediatra, bienvenida. Platíquenos la experiencia que tiene usted en Sonora con el tamiz neonatal cardíaco. Claro que sí, Dian. Muchas gracias. Pues realmente en Sonora ya casi rebasamos los 7 años de experiencia y como en Hidalgo empezamos con un estudio piloto en un hospital, se fueron agregando hasta ahorita, son 7 hospitales grandes que tienen el tamizaje como un programa permanente. El hospital público, que es el hospital infantil, tiene ya un programa permanente, pero también autosustentable. Poco a poco realmente se ha visto realmente el beneficio en estos recién nacidos, no solamente para la detección oportuna de cardiopatías congénitas críticas, sino también hemos palpado la detección de manera colateral de la sepsis temprana, hipertensión arterial pulmonar persistente, que es una patología que pone también gravemente a un recién nacido cuando no se detecta a tiempo y que su presentación es en crisis y que pudiéramos comparar en número casi algo parecido y pudiera de repente rebasarnos, y eso lo vamos a ver en el futuro conforme vayamos haciendo más tamizaje, pudiera a veces rebasar también el número de cardiopatías, pero prácticamente se igualan y afectan mucho a nuestros recién nacidos. Entonces, en Sonora también hemos palpado lo que son sus características como tamiz cardíaco neonatal en cuanto a costo-beneficio barato, fácilmente reproducible, fácil de interpretar y que realmente atañe a un problema de salud pública a nivel mundial, pero principalmente en México, en el cual de repente pudieran irse los bebés a su casa y regresar gravemente enfermos. Y eso también nos ha servido para unir más fuerzas y refortalecer el vínculo con nuestros hospitales de referencia para que ellos sean los que nos apoyen en la atención oportuna de estos bebés que nacen con positivo el tamiz cardíaco. Muchísimas gracias, doctora Flores, muchas gracias. Doctor Isidro Gutiérrez, oncólogo pediatra, pero gran experto en el tema del tamiz neonatal cardíaco. Cuéntenos, por favor, la experiencia en Querétaro. Gracias por la oportunidad de compartir con todas estas gentes tan importantes y contigo y con tu auditorio. Querétaro, probablemente lo que tenga de diferente es que surge como un proyecto universitario y está más centrado en hacer investigación, por lo menos en su fase inicial. Actualmente ya pasamos a la etapa en la que el programa es permanente en 2 de los hospitales públicos del estado y seguimos tratando de establecer proyectos de investigación que permitan afinar algunas de las áreas de interés, como es el caso, por ejemplo, del índice de perfusión. Yo hoy estoy muy emocionado porque justo el día de hoy que hicimos el cambio para adoptar ya oficialmente en Querétaro la propuesta de consenso del tamiz como el algoritmo que se va a utilizar, detectamos a un niño con un ventrículo hipoplásico. Entonces estoy muy orgulloso de que esta contribución que está haciendo el comité de expertos desde el primer día haya rendido frutos. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que compartir con todito. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, doctora Sosa, doctor Mendiola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mi Cita Médica. Así es como llegamos al final de este espacio, a nombre de todo el equipo que hace posible la realización del programa y de mis compañeros allá en el foro de Televisa Californias. Gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.